El día empezaba de manera muy aburrida en la vecindad, con el chavo metido en su barril de madera en el plano primer patio y don Ramón intentando reparar una silla vieja en la puerta del departamento 72. De repente, el silencio sepulcral se interrumpió cuando el profesor Girafales cruzó el portón principal de madera, caminando con paso errático y arrastrando los pies de una manera inusual. No llevaba su habitual elegancia, no vestía de forma impecable, y lo más extraño era que no traía ningún ramo de flores en las manos. Al verlo llegar, doña Florinda salió de inmediato del departamento 14, exclamando que qué milagro que venía por acá, esperando la respuesta romántica de siempre. Sin embargo, el profesor Girafales la miró con ojos vacíos y vidriosos, respondiendo secamente que venía a informarle que lo habían expulsado definitivamente de la escuela por recortes presupuestarios y que ya no tenía un solo centavo a su nombre. Viendo la fría reacción de su amada, quien se limitó a sugerirle de forma prepotente que buscara otro empleo digno de su clase, una chispa de resentimiento se encendió en el cerebro del maestro. Sintiéndose humillado y desesperado por la falta de dinero, el profesor Girafales abandonó la vecindad a toda prisa, perdiéndose en las peligrosas y oscuras calles de la ciudad en busca de una solución rápida para su miseria. Tras haber pasado varias horas deambulando por callejones de mala muerte, se topó con un grupo de hombres de aspecto terrorífico que realizaban transacciones clandestinas de sustancias extrañas y contrabando. Queriendo una explicación de cómo ganar dinero fácil, Girafales se acercó a ellos, aceptando de inmediato participar como intermediario para ocultar mercancía ilegal y armas de fuego a cambio de fuertes sumas de dinero en efectivo. Al caer la tarde, el profesor Girafales regresó a la vecindad cargando pesadas bolsas negras, ocultando todo bajo un largo abrigo negro que ahora vestía de forma permanente. Caminando con sigilo absoluto por el primer patio, pasó de largo el departamento de doña Clotilde y el de don Ramón, dirigiéndose directo hacia las escaleras de piedra que subían única y exclusivamente al departamento 23, donde vivía Jaimito el cartero. Sabiendo que el anciano siempre intentaba evitar la fatiga y pasaba largas horas durmiendo profundamente, Girafales planeaba usar una de las habitaciones abandonadas del piso superior como almacén clandestino para sus actividades criminales. Estando más tranquilo al ver que nadie lo vigilaba, el maestro guardó varias cajas metálicas pesadas en un armario polvoriento, asegurándose de dejar todo a buen recaudo antes de que el cartero despertara. Sin embargo, el cambio radical en el comportamiento del profesor Girafales comenzó a afectar su cordura de forma irreversible, volviéndolo paranoico y sumamente agresivo. Ya siendo de noche, el chavo del 8 se encontraba caminando en dirección al descuidado y sombrío tercer patio para entrar al departamento número 8 donde pasaba las noches, cuando escuchó ruidos extraños provenientes de la zona de las lavanderías. Al acercarse con curiosidad, el niño pudo ver al profesor Girafales enterrando un maletín lleno de billetes ensangrentados justo debajo de una de las macetas del patio principal. Al notar la presencia del huérfano, el maestro se dio la vuelta con una velocidad sobrehumana y una mirada desorbitada, mostrando un rostro pálido que denotaba que ya no razonaba como un ser humano común. Preso de un pánico absoluto ante el aspecto terrorífico del hombre que alguna vez fue su educador, al chavo le dio la garrotera, quedando completamente rígido, inmóvil y totalmente incapaz de articular una sola palabra para pedir auxilio. Viendo al niño en ese estado de parálisis indefensa, el profesor Girafales lo tomó bruscamente del cuello con una fuerza descomunal, levantándolo en vilo mientras murmuraba con frialdad que nadie debía enterarse de sus nuevos negocios. Sin remordimiento alguno, Girafales arrastró el cuerpo entumecido del chavo hacia las profundidades lúgubres del tercer patio, arrojándolo violentamente dentro del departamento 8 y cerrando la puerta con candado para mantenerlo encerrado y silenciado temporalmente. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al darse cuenta de que cruzar esa línea criminal ya no le provocaba ningún tipo de culpa o remordimiento. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó a la vecindad conduciendo su carro y descendió sosteniendo firmemente su maletín de cobros, ignorando por completo la densa atmósfera de peligro que se respiraba en el lugar. Al cruzar el portón de madera, se encontró de frente con don Ramón, quien rápidamente intentó escabullirse para evitar el cobro de los 14 meses de renta obligatorios de siempre. En ese mismo instante, Kiko salió corriendo del departamento 14 sosteniendo una enorme pelota de playa, tropezando accidentalmente con el señor Barriga y haciéndole tirar sus lentes al suelo plano del primer patio. Mientras el dueño de la vecindad se agachaba quejándose del golpe, un fuerte ruido proveniente de las escaleras de piedra llamó la atención de todos los presentes. El profesor Girafales bajaba los escalones a toda prisa, pero esta vez empuñando un revólver reluciente que había obtenido de sus peligrosos contactos de la noche anterior. La desesperación se apoderó de ella, doña Florinda, quien al asomarse por la ventana y ver a su amado armado y desquiciado, gritó con horror pidiéndole que bajara el arma de inmediato.
Ignorando las súplicas de la mujer, el profesor Girafales apuntó directamente al señor Barriga, exigiéndole de forma violenta que le entregara todo el dinero en efectivo que llevaba dentro de su maletín de cobranzas. Don Ramón, estupefacto y pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla que resultaba ser escalofriantemente real, intentó dar un paso al frente para calmar los ánimos del enloquecido maestro. Sus esfuerzos habían sido en vano, ya que Girafales, sin mediar palabra y demostrando una frialdad implacable, accionó el gatillo dando un certero disparo que impactó directamente en el pecho del señor Barriga. El robusto hombre cayó de espaldas contra el suelo de cemento, soltando su maletín mientras la sangre comenzaba a brotar rápidamente, tiñendo el patio central ante los ojos horrorizados de los vecinos. Kiko, al ver la macabra escena y notar el charco rojo que se extendía cerca de sus pies, comenzó a llorar desconsoladamente, tapándose el rostro y corriendo a esconderse detrás de las faldas de su madre. Doña Florinda, estupefacta por la crueldad del hombre que amaba, se dio cuenta demasiado tarde de que el profesor Girafales se había convertido en un monstruo despiadado capaz de acabar con la vida de cualquiera con tal de proteger su secreto. La locura apenas comenzaba a desatarse en la vecindad, y la racha de violencia gráfica prometía liquidar toda la paz del lugar en cuestión de horas. Viendo lo que había en el suelo, el profesor Girafales no mostró rastro alguno de piedad y recogió el maletín del señor Barriga, guardando el dinero ensangrentado en sus bolsillos con movimientos frenéticos. Don Ramón, con el corazón acelerado y un escalofrío recorriendo todo su cuerpo, aprovechó la distracción para tomar a Kiko del brazo y empujarlo violentamente hacia el interior del departamento 14, metiéndose él también para protegerse de la locura del maestro. Al escuchar el estruendo del disparo, doña Clotilde abrió la puerta del departamento 70 y uno vistiendo su clásico vestido azul, pero al ver el cuerpo sin vida del dueño de la vecindad, la desesperación se apoderó de ella de inmediato. La mujer intentó retroceder para buscar refugio, pero Girafales, percatándose de su presencia, avanzó con paso firme y la encañonó directamente a la cabeza, exigiéndole que entrara a su hogar si quería conservar la existencia un par de horas más. Queriendo una explicación a todo este sinsentido, doña Florinda trancó la puerta de su casa por dentro, colocando un pesado mueble de madera para bloquear el acceso mientras Kiko no paraba de llorar desconsoladamente en una esquina de la habitación. Don Ramón, asomándose con extrema precaución por las rendijas de la ventana, pudo ver cómo el profesor Girafales subía nuevamente las escaleras de piedra con rumbo fijo al departamento 23 de Jaimito el cartero. Tras haber pasado unos pocos minutos, un grito ahogado y un golpe seco resonaron en lo alto de la vecindad, confirmando que el anciano cartero, en su intento por evitar la fatiga, había sido sorprendido en su cama y sometido sin menor resistencia por la fuerza descomunal del trastornado homicida. El profesor Girafales bajó poco después, cargando más bolsas negras y herramientas punzantes, habiendo convertido el piso superior en su centro de operaciones definitivo. Ya siendo el mediodía, el calor sofocante hacía que el olor de la tragedia comenzara a esparcirse por el plano primer patio, obligando al profesor Girafales a arrastrar el cadáver del señor Barriga hacia el fondo de la vecindad. Adentrándose en el descuidado y sombrío tercer patio, el maestro usó las llaves del dueño para abrir el deteriorado departamento número 8, donde mantenía al chavo del 8 encerrado desde la noche anterior. Al abrir la puerta, Girafales encontró al huérfano aún recuperándose de la garrotera, temblando de frío y hambre en un rincón lúgubre del cuarto. Sin remordimiento alguno, el asesino arrojó el cuerpo del señor Barriga al suelo frente al niño, advirtiéndole con voz tétrica que si intentaba escapar o emitir algún sonido, correría exactamente con la misma suerte, dejándolo bajo el cuidado del cadáver. Estando más tranquilo al controlar los patios traseros, Girafales regresó al patio central para sitiar las viviendas de los supervivientes, sabiendo perfectamente que el hambre y el pánico terminarían por hacerlos salir de sus escondites. Dentro del departamento 14, Don Ramón ideaba un plan desesperado para escapar por los techos, pero la estructura horizontal de la vecindad y la falta de escaleras en esa zona hacían que sus esfuerzos hubiesen sido en vano. Doña Florinda, cuyo orgullo clasista se había desmoronado por completo, miraba fijamente el suelo pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla de la que no había escapatoria alguna. Su tesoro, Kiko, ya no razonaba por el miedo y balbuceaba que aquel hombre ya no le simpatizaba, abrazando su pelota como si fuera el último objeto seguro en un mundo que se caía a pedazos. La tensión aumentó al caer la tarde, cuando un violento golpe sacudió la puerta del departamento 72, indicando que el profesor Girafales buscaba provisiones y no se detendría ante nada. Al no encontrar a Don Ramón en su casa, el criminal rompió las ventanas con la culata del arma, destrozando el mobiliario con total frialdad antes de dirigirse a la vivienda de doña Clotilde.
La anciana, presa del pánico en el departamento 71, intentó soltar a su perro Satanás para que atacara al invasor, pero el profesor Girafales reaccionó con una rapidez espeluznante, dando un certero disparo que terminó con la vida del animal al instante. Acto seguido, el desquiciado maestro tomó a la mujer del cabello, ignorando sus llantos y arrastrándola hacia el segundo patio, donde se encontraba la fuente de agua central. Viendo lo que ocurría desde su ventana, don Ramón supo que el tiempo se les había agotado y que debían salir de la vecindad antes de que el profesor Girafales decidiera acabar con la vida de todos uno por uno. Aprovechando que el asesino se encontraba ocupado en el segundo patio sometiendo a doña Clotilde, don Ramón retiró los obstáculos de la puerta de doña Florinda, exigiéndole que tomara a Kiko y corrieran juntos hacia el portón principal de madera. Los tres sobrevivientes salieron al plano primer patio con el corazón en la boca, esquivando las macetas y pasando junto al barril vacío del chavo, con la única esperanza de alcanzar la calle y pedir auxilio a las autoridades. Sin embargo, al llegar a la salida, se percataron con horror de que el profesor Girafales había encadenado el pesado portón por fuera utilizando los materiales de contrabando de sus cómplices, dejándolos completamente atrapados en una ratonera mortal. Un fuerte ruido a sus espaldas les indicó que el monstruo había regresado al patio central, mostrando sus ropas cubiertas de fluidos oscuros y una sonrisa macabra que delataba que la masacre final estaba a punto de consumarse. Al ver que el portón de madera estaba completamente encadenado, la desesperación se apoderó de ella, doña Florinda, quien cayó de rodillas sobre el plano suelo del primer patio, asimilando que sus vidas dependían del monstruo en el que se había convertido su antiguo amor. El profesor Girafales avanzó desde el pasillo del segundo patio con pasos lentos pero firmes, sosteniendo el arma con una mano y un largo cuchillo de carnicero en la otra, el cual goteaba un líquido espeso que delataba el trágico destino que ya había sufrido doña Clotilde junto a la fuente. Don Ramón, comprendiendo que era imposible y que sus esfuerzos por dialogar habían sido en vano, se interpuso valientemente entre el asesino y los niños, apretando los puños con la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Queriendo una explicación que justificara tanta crueldad, don Ramón le gritó al maestro que reaccionara, pero el profesor Girafales ya no razonaba en lo absoluto, poseído por una locura criminal irreversible. Sin mediar palabra alguna, el desquiciado hombre se abalanzó sobre don Ramón con una velocidad y fuerza descomunal, hundiéndole el arma blanca en el estómago una y otra vez sin remordimiento alguno. El desdichado padre de la Chilindrina emitió un quejido sordo, cayendo de rodillas junto a las macetas, mientras la vida se le escapaba por las heridas y su cuerpo se desplomaba inerte sobre el cemento plano. Al presenciar la muerte de su vecino, Kiko se descontroló por completo, soltando su pelota y corriendo desesperadamente en círculos por el patio central, gritando por su madre mientras las lágrimas inundaban su rostro aterrorizado. Girafales no se detuvo, y con total frialdad apuntó el revólver hacia el infante, dando un certero disparo que impactó directamente en la espalda del niño, terminando con la vida de Kiko en cuestión de segundos. Doña Florinda, al ver a su tesoro masacrado en el suelo, rompió en un llanto desconsolado, perdiendo todo rastro de aquella actitud de superioridad que solía exhibir con prepotencia en los buenos tiempos. Abrazando el cadáver ensangrentado de su hijo, la mujer alzó la vista hacia el profesor Girafales, rogándole que disparara rápido para acabar con su sufrimiento de una vez por todas. El maestro, complaciendo su última súplica con una mirada vacía, accionó el gatillo por última vez, liquidando a doña Florinda en el mismo sitio y dejando el primer patio sumido en un silencio sepulcral, decorado únicamente por los cuerpos sin vida de los vecinos. Tras haber pasado varios minutos contemplando la carnicería, el profesor Girafales guardó el revólver en su abrigo y caminó con total tranquilidad hacia el descuidado y sombrío tercer patio, recordando que aún le faltaba silenciar al último testigo de su red de contrabando. Al llegar al lúgubre departamento número 8, abrió la puerta de golpe, encontrando al chavo del 8 sumido en una profunda y permanente garrotera provocada por el pánico de compartir la habitación con el cadáver putrefacto del señor Barriga. El niño huérfano mantenía la mirada fija en la entrada, completamente rígido y sin poder emitir sus característicos llantos, pellizcándose mentalmente en varias ocasiones para despertar de una pesadilla de la que jamás lograría salir. Viendo el aspecto terrorífico del menor inmóvil, el profesor Girafales lo tomó del cuello de su desgastada ropa y lo arrastró de vuelta al primer patio, arrojándolo con desprecio junto al barril de madera que tantas veces usó como refugio. El maestro extrajo un galón de combustible que mantenía oculto bajo las escaleras de piedra del departamento 23, donde el cuerpo inerte de Jaimito el cartero yacía en lo alto de los escalones, tras haber sido liquidado horas antes. Con total frialdad, Girafales comenzó a rociar el líquido inflamable sobre los cadáveres de don Ramón, doña Florinda, Kiko y las estructuras de madera de la vecindad, preparando el escenario para borrar cualquier evidencia de sus crímenes clandestinos.
Ya siendo noche cerrada, el profesor Girafales encendió un fósforo con absoluta parsimonia, arrojándolo sobre el combustible y desatando un infierno de fuego que comenzó a consumir la vecindad con una rapidez espeluznante. Las llamas iluminaron el rostro pálido del maestro, quien observaba el incendio con una satisfacción macabra, sabiendo que el dinero de sus negocios ilícitos estaba seguro en su carro fuera del lugar. El Chavo del 8, atrapado en su inmovilidad a causa de la garrotera, solo pudo ver cómo el fuego se acercaba a su cuerpo, emitiendo un último suspiro mental antes de que las llamas terminaran con su vida por completo. El profesor Girafales dio la vuelta y cruzó las cadenas del portón, perdiéndose en la oscuridad de la ciudad y dejando atrás las cenizas de una vecindad maldita, queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...